Buenas tardes. Bienvenidos entonces a lo que sería el más allá de la entrevista tradicional. Ya entrando en contenido, pues básicamente Noel y mi persona hemos trabajado algunos años en lo que es el proceso de consultoría a empresas, incluyendo lo que es la parte de selección como uno de los iconos fundamentales de esto. Ambos estamos trabajando entonces basados en Talent Pathway. Y bueno, pues queremos compartir con ustedes un poco lo que son métodos para evaluar y seleccionar el talento idóneo, enfocado sobre todo en dejar registro, que nos quede el registro correspondiente de todo ese proceso de selección realizado correctamente para poderlo utilizar en todo el proceso de gestión humana en adelante, ¿no? Eso nos ayuda a tener todo lo que es una trazabilidad desde que la persona entró hasta que finaliza. Eso lo logramos a través de ciertas herramientas y ciertos elementos que nos ayudan a clasificar o a identificar cuáles son las potencialidades de las personas con las que vamos a trabajar. No solamente el hecho de filtrar o descartar, sino también identificar aquellas características que efectivamente nos van a sumar en lo que es nuestro proceso organizacional. De eso se trata un poquito más lo que es más allá de la entrevista tradicional. Para descubrir el verdadero potencial, la recomendación principal es no solamente ubicarse en una sola herramienta o un solo elemento para lo que son los procesos de selección. Allí la importancia de indagar en todo lo que sería el resto del contenido de lo que vamos averiguando en el transcurso de las actividades como tal, ¿no? Tenemos dentro de lo que es el análisis de la situación actual, es que de repente podemos estar haciendo fundamentos en la selección basados en una, dos o varias herramientas. Entonces, a nivel introductorio, pues queremos sobre todo resaltar ideas bien claves, ¿no? Al momento de seleccionar, tenemos que conservar y analizar todos los registros de procesos anteriores. Son cosas que comúnmente sabemos, pero que el proceso, por ser algo generalmente de un indicador de resultado o un indicador de efectividad, o sea, que tantas personas podemos cumplir o cubrir en el proceso, guardamos algunos elementos que nos piden desde el punto de vista legal, es decir, todo lo que son expedientes, todo lo que son las ofertas de servicio, pero lo que son los test, generalmente los guardamos aparte porque pues efectivamente hablan de lo que son las características de las personas, ¿no? Pero es importante que esto lo utilicemos de alguna manera en alguna data más adelante cuando queramos hacer alguna selección para promociones, para todo lo que es el proceso de evaluación o formación del personal. La otra de las características importantes es que para descubrir el verdadero potencial de una persona, tenemos que utilizar todas las herramientas de exploración adecuadas, lo que venimos hablando, no solamente ubicar por rutina, o sea, siempre utilizamos las mismas metodologías o las mismas técnicas, sino ir adecuando lo que necesitamos para indagar lo que efectivamente estamos buscando o queremos buscar en la gente. Otro punto importante es que las personas que participen en los procesos de evaluación o sea selección o para evaluación para promociones y todo esto, deben estar capacitados para los procesos. En los procesos de entrevista, por ejemplo, es importante que las personas que sean de áreas técnicas tienen que estar capacitados efectivamente para eso o proveerles de algún acompañamiento, porque si no, entonces entramos en lo que vamos a ver un poco con lo que tiene que ver con los sesgos cognitivos, los sesgos formados por nuestros criterios propios. Entonces, eso son elementos que efectivamente sabemos que tenemos que limitar o evitar. Los instrumentos a utilizar en los procesos de evaluación deben ser sólidos desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con psicometría y calibrarse. También es importante que podamos identificar el candidato de persona, que podamos crearlo de manera de buscar, a manera de buscar efectivamente lo que queremos ver y que capte o que esté adecuado a la organización.
Dentro de todos estos elementos, pues no es desestimar el hecho de que los seres humanos somos seres complejos y pues evidentemente mientras más revisiones realicemos, pues mejor podremos lograr algunos resultados. Considerando esto, vamos a comenzar entonces a ver un poco las herramientas. Vamos a estar alternando entre Noel y yo en cada uno de los temas. Y pues estamos atentos al chat para cualquier información que quisiéramos, que necesitaran que completáramos. Noel. Listo, gracias, Aldri. Bueno, para los que estaban en el grupo de WhatsApp, saben que vamos a estar rifando o sorteando 2 pruebas DISC. Vamos a empezar con la primera, así que atentos ahí al chat. Una pregunta sencilla, va a ganar la primera persona que responda. Y la primera pregunta para la primera rifa de la prueba DISC es, ¿qué recomiendan ustedes por su experiencia? ¿Hacer el Assessment Center antes o después de la entrevista? No hay respuesta mala ni buena, sino ¿qué recomiendan? Entonces, la primera persona que responda se gana esa prueba DISC. Antes de la entrevista, después, pero dice usuario desconocido, MR, identifícate. Coloca tu nombre completo, MR. Hay opiniones encontradas, dicen antes, después, pero la primera que respondió fue MR, entonces MR, por favor. Dice usuario desconocido, entonces escribe tu nombre completo y tu correo para contactarte y poder hacer la prueba. Vale, entonces vamos a comenzar con el tema de Assessment Center. Básicamente los Assessment Centers son actividades grupales que podemos hacer, donde podemos hacer ejercicios tanto individuales como de grupo. Podemos hacer temas lúdicos, podemos hacer temas tipo panel, podemos hacer juego de roles o roleplay, podemos hacer entrevistas tipo panel con varios entrevistadores, podemos hacer lo que la creatividad nos dé para hacer esas dinámicas. Entonces son, digamos, diferentes tipos de dinámicas que podemos hacer para evaluar competencias. La clave de un buen assessment center está en el diseño y en el proceso de observación durante la ejecución. Si yo hago un buen diseño de un assessment center o del assessment center, voy a garantizar un buen resultado. Y si hago una buena observación, de nada sirve hacer un diseño excepcional, hacer actividades excepcionales si la observación, si los observadores y las personas que van a estar como evaluadores en el proceso no están debidamente capacitados para observar lo que queremos que observen, ¿sí? ¿Y qué queremos que observen esas personas que van a evaluar a los candidatos? Pues queremos que observen conductas. Y esas conductas tienen que estar bien definidas. Si yo voy a hacer un roleplay para, por ejemplo, medir la competencia de negociación, mis observadores o los observadores de ese assessment center tienen que estar capacitados previamente. Debemos orientarlos para que sepan qué observar. O sea, si dice esto, ¿qué significa? Si hace esto, ¿qué significa? Si no hace esto, otro, ¿qué significa? Y eso llevarlo en un registro, ¿vale? Esos observadores deben estar, como les decía, previamente capacitados, contar con una hoja de registro para sus observaciones, para que puedan ir anotando esas conductas que ven. Lo que nosotros más recomendamos es que esa hoja de observación esté bien parametrizada, que no sea solo para escribir sus opiniones, sino que también sirva para marcar sí o no. Conducta tal la observé, sí, conducta tal no la observé, y marco entonces en una casilla. Eso le da más objetividad al proceso. Y también, por supuesto, un espacio para que ellos escriban sus observaciones y poderlo discutir luego al final de la actividad. La estructura del assessment y tiempo de ejecución va a variar dependiendo de las competencias a evaluar y el número de participantes. Entre, por supuesto, muchos otros elementos. Podemos hacer un assessment center de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas. Va a depender de las actividades y del número de participantes que van a intervenir. Por supuesto, un assessment center muy largo puede ser agotador y no es muy recomendable. Entonces, es importante tener en cuenta desde el principio cuántas personas van a asistir a la actividad para, con base a ese número de asistentes, poder anticipar los tiempos y las actividades que se van a ejecutar. Debe existir un proceso de reflexión al finalizar, se los decía anteriormente. Los observadores deben
compartir sus opiniones acerca de los resultados, qué vieron, qué no vieron, quién les gustó, quién no les gustó. Eso es importante para enriquecer el proceso y que podamos llegar a un criterio objetivo para tomar una decisión. Preguntábamos por el chat qué es mejor antes, después, pues hay opiniones encontradas por sus respuestas. Lo importante acá es que sea un elemento, como lo vamos a ver con las otras actividades, que sea un elemento más dentro del proceso. Hay quienes lo usan primero, hay quienes lo usan posterior. En mi experiencia haciendo Assessment Center, en ambos casos da buenos resultados. Si yo hago un buen filtro telefónico y tengo un perfil bien definido y hago un buen filtro telefónico, yo puedo citar a 10 personas a un Assessment Center y con base a ese Assessment Center descartar personas y pasar luego a esas personas que seleccionamos o que preseleccionamos a una entrevista y hacer todo el proceso posterior. O bien puedo hacer primero entrevistas, que puede ser más demorado porque tenemos muchos más candidatos, pero se puede hacer también, podemos hacer entrevistas de esas 10 personas y de esas 10 nos quedamos con un grupo de 4, 5, 6 personas para hacer un assessment y ahí tomarlo también como elemento decisorio. Entonces, para resaltar y para resumir el tema del assessment, importantísimo la preparación previa, tener por lo menos una actividad de inicio, tener una actividad central donde voy a medir esa competencia o esas competencias que necesita el cargo y una actividad de cierre donde también le pueda dar la palabra a los participantes, a los evaluados, para que opinen qué les pareció, cómo se sintieron, qué vieron ellos, qué no vieron. Eso también es importante. Y sobre todo el tema de los observadores, capacitados, bien orientados y con una hoja de ruta clara para que puedan marcar sus observaciones. Listo. Entonces avanzamos al siguiente tema. El siguiente tema lo va a tratar Andri. Bueno, les traemos, perdón, un ejemplo antes de darle la palabra a Andri de un assessment, ¿no? O fíjense, este es más o menos, está muy resumida, es más o menos la estructura que puede tener un assessment con una actividad central para medir la competencia, planificación y organización. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la competencia, planificación y organización en un entorno simulado. Describimos la actividad, en este caso el ejercicio simula una situación en la que los participantes deben organizar y ejecutar una reunión. Los pasos a seguir que les indicamos a las personas evaluadas durante la actividad es que, bueno, van a tener 15 minutos para prepararse, luego se van a reunir entre ustedes 30 minutos, luego van a tener 15 minutos para planificar y organizar esa reunión y luego van a tener 15 minutos para hacer la presentación. Por supuesto, acá está muy resumido la ficha del assessment, ¿no? Los observadores se designarán de acuerdo a los factores externos para evaluar el desempeño de los evaluados. Los criterios de evaluación bien definidos, planificación como la capacidad de elaborar un plan efectivo, organización como la habilidad para asignar tareas, la colaboración como la capacidad para trabajar en equipo, la toma de decisiones, evaluar calidad de las decisiones tomadas y comunicación, la habilidad para comunicar claramente roles. Súper importante, el objetivo del ejercicio es medir cómo los participantes manejan la planificación y organización. Esto es más o menos, está muy resumido en 2 diapositivas apenas, lo que puede ser un ejercicio central para un Assessment Center. Listo. Ahora sí, seguimos con Andri con entrevista por competencia. Dado que la actividad es bastante dinámica, pues compartirles también un poco lo que es otro elemento que utilizamos comúnmente, que es la entrevista por competencia. Básicamente, identificar o incidir en cada uno de nosotros en las cosas que hacemos o que efectivamente por la rutina terminamos descuidando algunos elementos que son fundamentales en los procesos de selección o de lo que es la entrevista por competencia o identificación de situaciones críticas, ¿no? Uno de los errores más comunes que cometemos casi siempre es enfocado a lo que son es la creación de hipótesis. O intentamos a veces responder por el participante, en donde los silencios son fundamentales para pues las personas puedan hacer el trabajo cognitivo y buscar un poquito más allá y mostrar lo que efectivamente nosotros queremos indagar del proceso de selección. Importante, las entrevistas por competencia
procuran hallazgos de comportamientos en el que la persona haya tenido en el pasado. Entonces, pedir situaciones específicas que ya mucha gente pues ha estado tomando un poco más formalmente este tipo de preguntas, es bastante importante. No ir, sino indagar y indagar hasta el final en ese proceso de entrevista. Aquí es esencial saber identificar lo que son esos incidentes críticos, saber ser, si la persona sabe ser, si la persona sabe, si la persona sabe hacer y si la persona sabe estar. En función a eso, cada uno de los elementos que nosotros queremos buscar en la entrevista deberían estar diseñados en lo que es el proceso previamente. Entonces, ese proceso previo de preparación de las entrevistas como tal es bastante importante tener una base de qué es lo que vamos a buscar, porque no es solamente el proceso de conversar con alguien y ver si efectivamente tiene las características o tiene unas características que se puedan asemejar a la organización, o si me pueda caer bien o me pueda caer mal, que todavía caemos algunos en alguna, a veces se puede caer en algunos discernir en esto, ¿no? Pero sí es importante que si vamos a buscar actitudes, definamos qué actitudes efectivamente queremos observar y hagamos o establezcamos cada uno de esos incentivos para que las personas en el proceso de selección nos muestren cada vez más de eso. Dentro del proceso de selección, a mí me gusta utilizar el proceso de entrevistas para lo que es validar lo que haya visto en otros procesos. Eso ayuda, particularmente ha ayudado en lo que es el correcto desarrollo de las mis competencias como, o habilidades como selector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces es importante que si es un factor de validación, si lo realizas al principio, pues para indagar y después ir cerrando brechas con los otros elementos. Si lo utilizas al final, entonces ir preparado con las preguntas correspondientes a lo que pudiste ver en los procesos anteriores. Entonces no son procesos sesgados, son procesos unidos el uno con el otro, y evidentemente eso es importante que lo mantengamos. Hay un tema importante a nivel de contexto, nosotros traemos unos ejemplos. En la siguiente lámina tenemos todo lo que es podría decirse que todo es el contexto o la planificación de lo que es el proceso de la entrevista, y podemos resumir una entrevista de la siguiente forma. De todas maneras, nosotros también hacemos publicaciones comunes en algunos ejemplos que ustedes pueden ir viendo de estos procesos, siguiéndonos en LinkedIn. Siempre hay algunos elementos que allí les aportamos y pueden ser como más de visible o pueden utilizarlos varias veces para poder verificar, ¿no? De todas maneras, nosotros les vamos a estar pasando una guía con suficiente información respecto a lo que estamos conversando ahorita. A nivel del contexto de la pregunta, en este ejemplo, háblame de una vez en tu carrera en la que enfrentaste un proyecto o tarea complejo con múltiples elementos y plazos ejecutados y plazos ajustados. Esto es un poco para identificar qué tanta la persona tiene en cuanto a planificación y organización. No, como decimos comúnmente, uno no le dice perro, pero le muestra el hueso. Y pues evidentemente eso ayuda a que la persona se sienta cómoda en todo lo que es el proceso. Describe una situación, piense que estamos haciendo, aseverando el tema de la descripción un poco para tener más información y detalla cómo planteaste y planificaste y organizaste tu tiempo y otros recursos, no sé qué, todo esto en función de esa misma pregunta. Entonces, hacemos un planteamiento, lo precisamos en cuanto a lo que tiene que ver con la respuesta y al final hacemos una aseveración para verificar o identificar efectivamente cómo están con la competencia que nosotros estamos buscando en este momento. Entonces, en este momento estamos buscando planificación y organización y allí buscamos el detalle.
Al final hacemos todo lo que tiene que ver con la expresión de cuál fue el resultado final y qué aprendiste de la experiencia, buscando también una reflexión de esta persona y pues evidentemente lanzar como quien dice una pregunta abierta y poder obtener un poco más de información. Después de lo que es esta exploración, vamos a estar, ahorita a Noel les va a hablar un poco sobre las preguntas para explorar personalidad. Entonces, estas son preguntas o es una estructura de preguntas básicamente para competencias asociadas a cómo esa persona puede organizarse. Y en el caso de lo que nos va a comentar Noel ahorita, es un poco más hacia lo que tiene que ver con temas de personalidad. Noel, te cedo la palabra. Gracias, Andy. Bueno, para continuar y para rifar la segunda prueba DISC que teníamos por allí, que le habíamos ofrecido, vamos a hacer otra pregunta. Tampoco hay respuesta buena ni mala. Simplemente queremos saber su opinión. En su experiencia hoy en día, ¿hacen preguntas hipotéticas a las personas? Preguntas hipotéticas tipo, ¿qué harías en caso de que una persona que esté bajo tu cargo tenga una mala actitud con los compañeros? Ese tipo de preguntas las estamos haciendo, sí o no en el chat. Igual la primera persona que responda se lleva la segunda prueba. Entonces, veamos qué dicen por el chat. Dicen sí, no, pero no se debe, dice alguien. La primera persona que respondió a esa pregunta fue Florisbel. Florisbel, déjanos en el chat tu correo electrónico, por favor, para contactarte y hacer la prueba. Ya vamos a hablar si se debe o no se debe, si recomendamos o no. No sé si la otra persona escribió en el chat antes sus datos y ahí está, Mayra Benítez. Listo. Entonces, Florisbel, por favor, también deja tu correo electrónico para contactarte y hacer la prueba. Dice María Eugenia que depende de qué, María Eugenia, cuéntanos. Dicen sí, dicen no, listo. Bien, nosotros no recomendamos hacer preguntas hipotéticas del tipo laboral, es decir, como el ejemplo que les mencioné hace un momento. Preguntas del tipo, cuéntanos qué harías si tienes un equipo de 5 personas y de esas 5 personas, una todos los días llega con mala cara, mala actitud, los compañeros no la quieren, y lo acabo de inventar. Ese tipo de preguntas nosotros no le recomendamos porque pasan dos cosas, o al menos dos cosas, pueden pasar más. Una, yo puedo tener un sesgo de respuesta, es decir, yo estoy esperando una respuesta y si el candidato me la da, digo, bingo, esta es la persona que estoy buscando. Y si el candidato no me da esa respuesta que yo estoy esperando, pues lo descarto. Eso es una de las cosas que puede pasar. La segunda cosa que puede pasar es que esa persona que acertó con la respuesta que yo estoy esperando, pues no tiene experiencia en ese tipo de situaciones, pero dio la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque está respondiendo por deseabilidad. Está respondiendo lo que él cree que el otro quiere escuchar. Entonces, si a mí me preguntan, ¿no? ¿Cómo se hace una pasta boloñesa? Yo sé cómo se hace, pero yo no tengo experiencia haciendo una pasta boloñesa. ¿Sí? Yo sé que lleva carne de cerdo, carne de pollo y carne de res, según yo creo, pero yo nunca la he hecho. Entonces, si a mí me preguntan, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo voy a decir paso a paso. Usted muela la carne, mezcle la carne, póngale el tomate, etcétera, 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 pero yo no tengo experiencia haciéndolo. Ese es el riesgo de hacer preguntas hipotéticas basadas en el trabajo. Entonces, si las estamos haciendo, nuestras recomendaciones no las hagan, precisamente por eso, y dense cuenta si ustedes están esperando una respuesta específica y si el candidato está respondiendo bien, ese candidato luego cómo le va en su desempeño. Porque una cosa es saber y otra cosa es saber hacer. ¿Vale? Entonces, ¿qué recomendamos nosotros? Hacer preguntas hipotéticas, sí, pero para explorar personalidad. ¿Y cómo hacemos una pregunta hipotética para explorar personalidad? Pues saquémoslas del contexto laboral. Entonces, deben estar alineadas con las competencias y habilidades relevantes del cargo, es decir, lo que estamos explorando, asegurando obtener información directamente aplicable a lo que quiero ver.
Plantear situaciones hipotéticas no relacionadas al entorno laboral, como les decía hace un momento, para evaluar cómo el participante abordaría desafíos específicos. Y eso me permite ver personalidad, eso no me permite ver respuestas buenas o malas según lo que estoy buscando. Plantear situaciones hipotéticas no relacionadas con el entorno laboral para evaluar cómo el participante abordaría desafíos específicos. Está repetido ese punto, no nos dimos cuenta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si yo estoy evaluando la misma competencia que veíamos ahorita de ejemplo, tanto para Assessment Center como para el tema de entrevistas por competencia, ¿qué puedo preguntar a una persona que sea hipotético, que sea basado en el futuro para explorar su personalidad? Entonces aquí hay un ejemplo. Imagina que estás a punto de planificar unas vacaciones a la Patagonia con 3 de tus amigos y cada uno de esos amigos tiene preferencias y expectativas para ese viaje y tú lo estás organizando. ¿Cómo abordarías la planificación del viaje para asegurarte de que todos tengan una experiencia memorable? Eso sería como una primera etapa de esa pregunta, de ese planteamiento. ¿Qué harías? ¿Cómo lo abordarías? ¿Cómo lo planificarías? Eh, ¿Qué harían tus amigos? ¿Tú harías todo? ¿Qué le delegarías a cada uno? ¿Cómo lo harías? Etcétera. Yo puedo ir con base a una idea, igual que en preguntas de competencia, con base a una hipótesis o una idea de pregunta, puedo ir desarrollando luego otras preguntas. Detalla los pasos que seguirás, los aspectos que considerarías como gestionarías posibles desafíos logísticos. Entonces yo le puedo decir, imagínate que están volando, ustedes son de Colombia, están volando Bogotá a Buenos Aires y Buenos Aires luego, no sé a qué aeropuerto llegan para llegar a la Patagonia, pero de Buenos Aires tienen otro vuelo. Imagínate que pierden el vuelo en Buenos Aires. ¿Qué haría? ¿Sí? Entonces yo puedo ir con base a esa hipótesis, a ese elemento hipotético, ir agregando preguntas para ver cómo planifica, cómo organiza, cómo toma decisiones, cómo lidera, etcétera. Pero basado en su personalidad, perdón, no en su experiencia, porque estamos hablando de un tema hipotético. Entonces, si me dice, por ejemplo, no, bueno, si perdemos el vuelo, de inmediato me dirigiría al counter para ver cuál es el próximo vuelo, le diría a unos de mis amigos, compañeros que llame a la aerolínea a ver qué se puede hacer, etcétera. Si yo puedo ir con base a sus respuestas identificando personalidad, es pasivo, es activo, es introvertido, es extrovertido, le gusta tener control, etcétera, ¿sí? Y además, ¿cómo garantizarías, perdón, que todos disfruten de la experiencia según sus intereses? Entonces, como ven, con base, puede ser también con las preguntas por competencias que nos hablaba Andrea hace un momento, lo puedo hacer. Yo puedo ir hilando y haciendo más preguntas. Yo siempre digo, en este tipo de espacios, cuando estamos hablando de este tipo de preguntas, tanto de competencias como para explorar personalidad, que nos toca mucho la labor del detective. ¿Qué estaba haciendo usted la noche del 31 de diciembre a las 11:59 de la noche? Entonces el candidato, en este caso el sospechoso, me dice, bueno, yo estaba con mi familia. ¿Cuáles miembros de su familia estaban con usted? ¿Y qué estaban haciendo? Estábamos viendo televisión. ¿Qué programa estaban viendo? Yo necesito observar sus respuestas. Cuando son en el pasado, para corroborar competencias, habilidades, y cuando cuando son en el futuro, para ver cómo es su personalidad. O sea, la única recomendación o el único momento o estrategia que recomendamos hacer preguntas hipotéticas es para explorar personalidad. Cuando no estoy esperando una respuesta, cuando lo que quiero es conocer a esa persona, ¿sí? Cómo es su carácter, cómo maneja situaciones difíciles, etcétera. Y eso, como decía aquí la lámina al principio, pues unirlo con las competencias que estoy evaluando, no hacerlo de forma aislada, porque al fin yo necesito una persona que sepa planificar y sepa organizar. ¿Vale? No sé si tengan, por acá hasta el momento no, creo que no hemos visto preguntas en el chat, pero si tienen alguna pregunta, comentario, pues bienvenido. De lo contrario, pues seguimos ya con Andri, que nos va a hablar, vamos a hacer la introducción un poco de los test y luego les vamos a hablar de la prueba DISC. Sí, para cerrar el punto anterior, un poco lo que tiene que ver con el verdadero rapport, importantísimo, cosas que nosotros generalmente hacemos comúnmente, como establecer un buen clima, empatía y todo esto,
no hay que dejarlo de lado porque en función a cómo nosotros organicemos eso, pues van a ser las respuestas de nuestro candidato o de la participante como tal. Igualmente pasa al momento de todo lo que tiene que ver con la aplicación de test. No solamente la aplicación, sino la selección del test que nosotros vamos a ubicar. A veces cometemos el error de que si somos de repente psicólogos clínicos, utilizamos muchas herramientas proyectivas y evidentemente identificar patologías no es el centro desde el punto de vista organizacional. Entonces allí tenemos que marcar como una diferencia de qué queremos buscar. Efectivamente, como hablamos al principio, todo está en el diseño del proceso como tal, qué voy a buscar y qué voy a implementar en cada uno de estos pasos. Entonces es importante que identifiquemos, por ejemplo, en esta otra herramienta que son los test, tanto psicométricos, psicotécnicos, proyectivos, cualquiera que nosotros vayamos a implementar, tengan constancia o consistencia con lo que efectivamente estamos buscando. Entonces, la intención es que ellos son, bueno, los que conocemos todo lo que conocemos de los test, ellos conforman una serie de estímulos organizados, debidamente normalizados, probados en una determinada población. Entonces, tenemos que identificar al momento de qué vamos a emplear, si esos test todavía tienen validez, si han quedado en desuso, si ya la mayoría de las personas saben cuáles son los canales de respuesta, porque entonces estamos aplicando unas herramientas en función a algo que no es real o no vamos a obtener estímulos reales. Siempre hay personas que tienen esa tendencia a no comprender o no revisar algunas cosas, pero hay otras que sí. Entonces, casi siempre los cargos que nosotros queremos que efectivamente nos muestren más de nuestra personalidad o más de lo que es lo que hay detrás de cada uno de nosotros, que es lo que inconscientemente nos incentiva, que cuáles son nuestros valores y cuáles son lo que nos mueve a actuar, que generalmente a nivel de actitud es lo que buscamos en cada uno de los test. Terminamos bloqueando lo que efectivamente necesitamos para lo que es la organización o lo que es el cumplimiento de los objetivos de la organización. Entonces, cada organización debe normalizar los resultados del test de acuerdo con su propia realidad y contexto. Este test me funciona. Fue diseñado en el año 1600, pero todavía la población efectivamente es la misma. Entonces, ahí tenemos que hacer esa identificación para poder de seleccionar efectivamente algún test que efectivamente nos pueda dar los resultados que esperamos. Quienes apliquen y analicen los resultados deben estar debidamente capacitados. Lamentablemente, tanto la aplicación, o sea, darle la instrucción a la persona como lo que es la evaluación y de los test propiamente, tiene una normativa. Y efectivamente no podemos delegarla en el aprendiz, en el pasante, o sea, hay que darle la importancia correspondiente porque efectivamente eso nos va a crear sesgos en el proceso. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo, desde lo que es la creación del rapport, hasta la generación de instrucciones e incluso el proceso de análisis de los test, evidentemente es algo, tenemos que darle la delicadeza que corresponde porque efectivamente no estamos obteniendo el fruto que correspondiente que deberíamos tener en función al tiempo que estamos invirtiendo en ese proceso. Y esos son procesos que nosotros nos salen costosos, hay unos que sí, otros que no, pero efectivamente si queremos identificar personalidad y vamos a aplicar algún test proyectivo, démonos el tiempo para que efectivamente lo realice, que lo analice un psicólogo que es quien está facultado para eso. Y no nos tomemos a la ligera aquellas instrucciones de que si miró para arriba, que si miró para abajo, que si marcó el piso, si no lo marcó. O sea, ese tipo de directrices tan superfluas pueden estar quitando o restando profesionalismo a lo que es el proceso que nosotros vamos llevando. Entonces, si vamos a enseñar a alguien, tenemos que saber qué le vamos a enseñar y hasta dónde. Y hay cosas que no podemos delegar del proceso de selección.
Entonces, por más que nosotros, este proceso a veces nos arropa por el tema de que, bueno, tenemos unos clientes, hablo de clientes, de las personas que nos solicitan al personal en cualquiera de los departamentos que requieren algo y pues evidentemente nosotros tenemos que o mediar con ellos desde el perfil hasta efectivamente si les va a servir o no. Y después nosotros hacer el diseño correspondiente. Pero todo lo que es la credibilidad del selector se va a ver afectada porque nosotros nos adecuemos o no nos adecuemos a los procesos organizacionales. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros sepa hasta dónde sí, hasta dónde no, y no dejarnos llevar tanto por la rapidez con la que nos piden las cosas, que a veces es bastante difícil, bastante difícil. Pero bueno, los test son un elemento más en el proceso de evaluación, es decir, no son el único, y la elección del kit de test que nosotros vayamos a emplear en las políticas de selección y gestión del desempeño es la clave para obtener los resultados satisfactorios en la toma de decisiones. Es decir, todo lo que es el proceso de diseño, que es lo que venimos hablando desde el inicio de este compartir de saberes, es que, pues evidentemente, cada uno de los procesos que nosotros vayamos a implementar tienen que venir con un diseño específico. Una de las herramientas que nosotros utilizamos para lo que tiene que ver con la aplicación de test son las pruebas DISC y Noel les va a explicar más a detalle qué es lo que tiene que ver con qué miden cada una de ese tipo de pruebas. Vale, bueno, dijimos que íbamos a rifar solo 2 pruebas, vamos a rifar una tercera, pero la pregunta la voy a hacer al finalizar este tema del DISC. Entonces ahí presten un poquito de atención para una pregunta que, bueno, vamos a ver si le ponemos que sea, que esté bien o que esté mal, pero es más una opinión en realidad. Entonces, igual, la primera persona que responda, pero lo voy a hacer cuando finalice el tema del DISC. Entonces, nada, como introducción, el DISC está basado en la teoría emocional de William Moulton Marston, como decía Andy por allá en el 1600, hace mucho tiempo de esta teoría. Esta metodología ayuda a estudiar la tendencia de comportamiento de las personas en diversas situaciones y es una prueba muy usada en selección porque es una prueba de personalidad que nos puede dar luces acerca, pues, de cómo se adapta la persona o cómo se podría adaptar la persona al puesto de trabajo que estamos requiriendo o a la vacante que estamos requiriendo. Básicamente, ¿qué mide la prueba? Pues mide 4 aspectos: dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. La S a veces varía de acuerdo a la plataforma, la psicometría que estemos usando. Y la C a veces también varía un poquito de cumplimiento a calidad. La S varía de estabilidad a solidez, a sociabilidad. En la que nosotros usamos y que es la que estamos rifando para 3 personas, la S es solidez, pero tiene mucho que ver con eso de estabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué significa la D? Pues dominancia, personas orientadas al logro, que son muy firmes, que son contundentes, que son desafiantes, personas que generalmente tienen una D alta en un DISC. ¿Qué cargos tienen? Pues son el presidente de la compañía, son el de ventas o el director de ventas. Muy probablemente los presidentes de nuestros países tienen, si les hacemos un DISC, la D sale alta porque son personas que son firmes, contundentes, desafiantes. Quizás no todos, pero podemos tener por ahí varios ejemplos. Imagínense, por ejemplo, un Donald Trump. Ese señor debe tener la D por allá en el techo, ¿sí? Una persona que siempre quiere o pretende tener la razón, que quiere dominar al resto de la gente, etcétera. Entonces, seguramente es un buen ejemplo de una D alta. La I es influencia, personas extrovertidas, conversadores, entusiastas, sociables, optimistas. Generalmente donde los vemos también puede ser en ventas. Personas con una I alta son personas que buscan el contacto, son personas que les gusta el roce social, son conversadores, son extrovertidos, dominan la conversación con su comunicación. Y los podemos ver también en departamentos de marketing, en departamentos de comunicación interna o de comunicación externa. Los comunicadores sociales generalmente tienen una I alta, porque son personas, pues, de estas características. La S de estabilidad tiene que ver más con personas que saben controlarse, personas que son estables emocionalmente o que por lo menos
su conducta así lo manifiesta, que son pacientes, que son humildes, que son diplomáticos en el trato, que son muy educados y que también de esa manera saben desenvolverse con su entorno. La C de cumplimiento o de calidad tiene más que ver con personas analíticas enfocadas a temas de análisis. Los vemos sobre todo en áreas de contabilidad, en áreas de sistemas. Muy probablemente ese programador, ese contador que tenemos en nuestra compañía, en nuestra organización, si le hacemos un DIS, la C va a ser de las altas. O de las más altas. Perdón, aquí que tuve un problema con la pantalla. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Que me quedé sin una pantalla. Sí. Bueno, la C les decía de cumplimiento de calidad, personas más analíticas, reservadas, tienen más tendencia a la introversión, son más preocupados por cumplir, son personas escrupulosas que son generalmente muy obedientes, son personas que hacen caso. Entonces el contador es una persona que tiene que ser de una C alta o que generalmente son de C alta. ¿Por qué? Porque la contabilidad hay una manera de hacerla, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro. La contabilidad hay una manera de hacerla, igual cuando las personas están en áreas de sistemas que están muy enfocadas a su tema de sistema, pues generalmente están enfocados en eso y son, ojo, he usado mucho la palabra generalmente, porque esto no es 100% siempre así, porque yo puedo ser de sistema y tener una I alta, puedo ser el más extrovertido del área de sistema, y vemos casos, no son los más comunes, pero sí los vemos. O sea, no necesariamente porque yo tengo una C baja, no quiere decir que yo no sirvo para sistema o que no sirvo para contabilidad, finanzas, las carreras más relacionadas con temas de análisis. Entonces, repasando un poquito, mide 4 aspectos: dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. Y nos presenta generalmente una gráfica, perdón que ahora el mouse, esto, listo. Nos presenta generalmente una gráfica como esta, donde vemos primero la imagen propia. A veces el orden varía un poquito también de acuerdo al software que estemos usando, pero generalmente nos muestra una gráfica de la imagen propia, otra de la adaptabilidad laboral y otra de la conducta bajo presión. Si puedo quitar esto, listo. ¿Qué quiere decir? Bueno, la imagen propia es lo que yo creo de mí, un poquito la ventana de Johari. Lo que yo creo que soy, como yo me comporto, esa es mi imagen. Entonces, si ven el ejemplo, este ejemplo es una prueba real. Esta persona es un C alta, o sea, una persona analítica, también una S un poco alta, o sea, que muestra estabilidad, igual que en dominancia, pero la I es baja, entonces puede ser una persona introvertida. Entonces, así es como se ve esa persona. Luego vemos la gráfica de adaptabilidad laboral, que es la del medio, la segunda gráfica. Fíjense que se mantiene un poquito la tendencia, sigue teniendo una C alta, una S alta, igual que en la primera. Le baja un poquito más o menos la D de dominancia, y la I le sube un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que este es como la persona se ve, como yo me veo, si este fuera mi caso. Este es como yo me veo y este es como yo me adapto. ¿Y cómo me adapto? Fíjense que me mantengo en mi C, sigo siendo la misma persona orientada a la tarea, la misma persona concentrada, persona introvertida. Sigo siendo estable, no varía mucho la estabilidad. Le subo la influencia un poco. Trato de mostrarme más influyente en el trabajo, en el ámbito laboral. Y le bajo la dominancia. O sea, en el ámbito laboral esta persona como que se calma un poquito, ¿no? No se quiere mostrar tan dominante. Otra cosa es cuando está bajo presión. Fíjense que la tendencia sigue siendo la misma, la C sigue siendo la más alta. En este caso la D sube por encima de la S. Esta persona cuando está bajo presión le sube la dominancia, se pone más controladora en el sentido de haz la tarea, cumple, etc. O sea, se pone un poquito más por encima de los demás. Y la I baja. Fíjense que bajo presión, entonces, si es una persona que decíamos que se ve como un poquito introvertida, con 28 puntos en la I, cuando está bajo presión, se encierra, ¿sí? Es una persona que está más ensimismada cuando tiene temas de presión sobre sí, sobre su trabajo, ¿vale? Entonces esto es lo que nos dice esta gráfica, básicamente. ¿Cómo se ve la persona? ¿Cómo se adapta? ¿Y cómo es su conducta bajo presión? ¿De qué me sirve esto?
Pues lo primero que tengo que tener en cuenta es que estas tendencias tienen que parecerse. O sea, un resultado donde la imagen propia esté en la C en 75 como aquí, pero que en adaptación me baje por debajo, perdón, de 50, e igual en conducta bajo presión, algo tiene mal. O las respuestas que dio el candidato o el software que me está analizando la prueba. Estas tres gráficas siempre se tienen que parecer. Las tendencias tienen que ser similares, no iguales, no idénticas, porque las personas nos adaptamos. Una cosa es como yo soy en mi casa y otra cosa es como soy en el trabajo. Yo tengo que adaptar ciertas conductas de acuerdo al ámbito donde estoy. Y por supuesto, cuando estamos bajo presión, también nos adaptamos a esas conductas, ¿sí? Entonces, cuando analicemos, por supuesto, estos softwares nos dan un análisis cualitativo escrito que nos dice todo esto que yo les estoy diciendo acá, pero cuando yo tengo la experiencia suficiente con el DISC y yo veo la gráfica, ya yo sé que esta persona, si me dice que lo estamos analizando para un área de finanzas, yo digo, esta persona es ideal, ¿sí? Porque tiene un perfil de personalidad que se adapta. Pero eso no quiere decir que lo tengo que seleccionar, ojo. Porque decía, creo que María Eugenia por ahí en el chat hace un rato, que usa las pruebas como un elemento más para tomar decisiones, para contrastar, para comparar. Exactamente eso es lo que queremos transmitir en este webinar con el tema de las pruebas en general y con el DISC en específico. Es un elemento más. Es como que usted vaya al médico y el médico apenas lo vea, le dice, abra la garganta y el médico le dice, a usted le quedan 3 días de vida y no me hizo más exámenes. Eso es más o menos lo que pasa. Por supuesto, el ejemplo es un poco exagerado, pero si el médico me tiene que hacer me tiene que palpar, abrir la garganta, así, abrirme los ojos, tomarme la presión, tomarme la temperatura, hacerme una resonancia magnética, un estudio de sangre, etc. Asimismo pasa en los procesos de selección. Yo no puedo basarme solo en un resultado, en la entrevista, o solo en el assessment, o solo en la prueba, para aprobar o para descartar candidatos. Entonces, muy importante, y me acordé del comentario que nos hacía María Eugenia por el chat hace un rato. Entonces, esta es la prueba DIS. Entonces, la pregunta que les quiero hacer para la tercera prueba que vamos a rifar para que alguno de ustedes la haga y tenga su informe DISC es, si conocen la serie de Big Bang Theory, vamos a escoger un personaje, digamos que Howard, ¿saben quién es Howard, no? Que se vestía así siempre aquí con un cuello de tortuga, sí, dicen por ahí. ¿Cuál sería la más alta en Howard? Ahí ¿qué opinan ustedes? La primera persona que sería la D, sería la I, la S o la C en Howard. ¿Qué creen ustedes? La primera persona es Gabriela y dice que la D. Otro dice que la C, otros dicen que la D, otros dicen que la I, otros dicen que la D. Listo. La primera persona dijimos que fue Gabriela, Gabriela C. Gabriela C, por favor, déjanos tu correo electrónico para contactarte y hacer la prueba. Yo les doy mi opinión. Yo creo que Howard yo lo pondría en una I. ¿Quién decía que por ahí la I? María G. Decía que la I. Si lo analizamos a los 4 personajes, yo diría que Sheldon es una de alta. El que siempre quiere tener la razón, el que quiere dominar a los demás, el que hágase, Señor, mi voluntad, ese es mi puesto en el sofá, esto es lo que vamos a comer hoy. Para mí Sheldon sería una de alta. Para mí la I sería de Howard, como decía hace un momento, el más influyente, el más sociable, el más que busca, hagamos esto, llamemos a las chicas, etcétera, ¿no? La S de estabilidad se le daría no recuerdo el nombre del personaje ahora, pero al que está casado con la vecina del frente, no me acuerdo, Leonard, correcto, gracias por ello, me lo dicen en el chat. Yo la S se la daría a Leonard porque siempre está como de árbitro, siempre es como el más estable, el que mantiene como ese sosiego y media entre él y los demás para que Sheldon no siempre tenga la razón y no se haga lo que él quiere, entonces está ahí como en esa posición de mediar. Y el de control es un poquito más difícil porque todos son C alta seguro, porque son científicos, y los científicos tienden a tener esa C alta de introversión, de analistas, etcétera, ¿no? Un poquito más difícil. Pero si tomamos la D, la I y la S, para mí serían en ese orden. Sí, seguro, Ligia. Sheldon tiene un trastorno de personalidad. Este,
Y si vemos un trastorno de personalidad, esos son típicos de ver en las pruebas porque los resultados son completamente diferentes. Siempre, ahora que traje el tema, Ligia, a colación, una persona, digamos, normal, entre comillas, tiene siempre estos resultados cuando están muy cercanos todos los 4 valores acá al medio, a los 50 puntos, cuando todos se muestran por acá, pues una persona que algo le pasa. No podemos decir qué específicamente, pero sí, cuando todos los resultados están muy cercanos aquí al 50, pues algo está no muy bien con esa persona. Vale. Por aquí en el chat, Ana nos dice que esta charla es para profesionales de psicología o para estudiantes de recursos humanos. Es para estudiantes de recursos humanos, para personas de psicología, para quien quiera tener el conocimiento, en realidad no es específica para un público. Bien, por aquí tenemos un comentario. El entorno es importante, considerarles el diseño pues, puede ser excelente desde nuestra percepción. Ah, eso fue Andri, perdón. Andri ya estaba respondiendo por ahí. Listo. Vale, ya con esto estamos finalizando el webinar. Por aquí le queríamos dejar una última diapositiva para los interesados. Vamos a hacer un curso de estos temas donde vamos a profundizar en cada uno. Un poquito aquí les mostramos el contenido. El curso se llama Reclutamiento de Alto Impacto, pasar de selector de selección o selector a consultor de selección. Vamos a hablar del levantamiento de perfil, los pasos claves para el reclutamiento exitoso, estrategias de marketing para atraer y reclutar al mejor talento, dejar de hacer esos avisos que estamos haciendo y hacer otro tipo de estrategias. Cómo establecer el primer contacto con el candidato, con los candidatos, consejos y técnicas para ello, técnicas de evaluación, tipos de entrevista, como lo repasamos muy brevemente por acá hoy, preguntas cruciales, usos del Assessment Center con ejercicios específicos, más allá de los requisitos del cargo, cómo medir el potencial real de las personas. Vamos, un tema que para mí es muy atractivo, que me gusta mucho y que damos una capacitación específica, pero que está en este plan, es el tema de los sesgos inconscientes, que nos da muchos dolores de cabeza en los procesos de selección, tanto cuando somos nosotros los reclutadores como cuando lo vemos en los líderes de las áreas que son los solicitantes, cómo los sesgos intervienen en las decisiones de selección. Verificación de referencias, pasos críticos en la contratación exitosa, cómo presentar candidatos, bien sea que yo atienda a clientes externos o que atienda a clientes internos, cómo presentar esos candidatos para defender esos candidatos ante mis clientes y la importancia de capacitar a los líderes en técnicas de selección de candidatos, y ahí se incluye el tema de sesgos inconscientes. No sé si tengan preguntas, comentarios ya para cerrar. Dice Ligia, si gustó, quería preguntar, en las pruebas se puede por los resultados identificar algunos tipos de personalidad según los valores. Según los valores, no, porque una prueba de valores mide valores. Una prueba de valores no mide personalidad. No sé si, Ligia, por ahí va tu pregunta. Si estoy haciendo una prueba de valores, la prueba de valores no me indica personalidad. Solamente me indica cuáles son los valores prevalentes o prevalecientes en una persona. Dice María Dolores, una pregunta, el DIS no importa cuántas veces se haga o se llene, siempre el resultado para determinada persona será el mismo. Muy buena pregunta, María Dolores. Generalmente sí. Si a esta persona que trajimos este ejemplo le hacemos el DIS dentro de 6 meses, su resultado no necesariamente es exactamente el mismo, pero tiene que ser muy parecido. Para que un resultado de un DIS cambie, la persona tiene que haber hecho cambios fundamentales en su vida. ¿Puede variar? Sí, pero algo pasa. Entonces yo, por ejemplo, si le hacemos un DIS a cualquier persona que esté en un momento depresivo y se lo hacemos luego que pase ese momento de tristeza, depresión, el resultado varía. O sea, tiene que haber un cambio fundamental en la persona para que el resultado sea drásticamente diferente. Es decir, muy difícilmente una persona que hoy, este ejemplo mismo, su imagen propia es una C alta y una I baja, se lo hagamos en 6 meses y no ha pasado nada en su vida y cambie a una I alta y una C baja. Muy difícilmente el resultado debe prevalecer.
más información sobre el curso se lo vamos a pasar por el chat de WhatsApp, más información y por correo electrónico. ¿Cuándo será el taller del curso? La fecha de inicio es el 27 de febrero, si no estoy mal. Igual como les decía, les vamos a pasar la información. Si tiene costo el taller, en la información que les vamos a enviar está. Información de escucho, se escucha mal. Para evaluación de la personalidad está el MPPI 2, por ejemplo, sí, pero esa prueba ya no se usa mucho por lo larga que es, por lo extensa que pueden medir personalidad, que son más prácticas que el MMPI. No se puede meter en el grupo de WhatsApp, no deja, te tenemos que admitir, pero como estamos ahorita en esto, no hemos admitido más personas, pero ahorita en lo que terminemos el webinar, vamos a empezar a admitir los que no se habían unido al grupo y vamos a volver a compartir por aquí, por el chat, el enlace para que se unan los que no están. Igual por correo electrónico les va a llegar la información del curso a los que estén interesados. Actualmente su organización ofrece pasantías, no, lamentablemente no, no sé quién la escribió, MK, dice usuario desconocido, no ofrecemos actualmente pasantías, gracias por ponerte a la orden. Listo, ya para cerrar, Andri, no sé si quieras decir algo más. Bueno, agradecer el contacto, pues tenemos todo lo que es la información a la orden, vamos a estar pasando la información a la orden por lo que es el chat. Sin embargo, pues a nivel de concentrar todo este tipo de eventos, lo que buscamos es que la imagen de nosotros desde recursos humanos, desde el proceso inicio, todo lo que son los procesos de selección, como los procesos de consolidación de trabajadores o de colaboradores dentro de las organizaciones, sea lo más trazable posible desde el inicio del proceso hasta la culminación del mismo o lo que es el proceso de desarrollo de las personas. Entonces, muchas gracias por estar atentos. Estamos a la orden por cada una de nuestras cuentas. Y bueno, en el chat allí les vamos a dar un poquito más de información. Siempre estamos haciendo este tipo de webinar. Algunos de ellos los publicamos, otros no, pero estén atentos a nuestras redes. Y Gracias. bueno, para finalizar, decirles también que van a recibir el enlace del video para las personas que tuvieron por ahí problemas de audio, que no pudieron estar la hora completa, o unas personas que nos escribieron también que no se han podido conectar. Por si quieren igual repasar alguna información los que pudieron estar la hora completa, y van a recibir una guía con toda esta información que está en esta presentación, más completa, más detallada, ¿sí? Entonces la van a recibir a sus correos electrónicos por el que se registraron. Muchas gracias por su participación. Vamos a contactar a las personas que ganaron las pruebas y estamos en contacto para el tema del curso. Muchas gracias por su asistencia. Que estén bien.